de tantas apreciaciones y enseñanzas perniciosas y degradantes que se presentan hoy día, incluso con engañosa apariencia científica. Casi 40 años tiene esto, del año 85. Del año 85. Nos exige, nos demanda, primero superar tabúes, superar inhibiciones. No nos asustemos, le decía los otros días una docente buenísima, una persona de una calidad humana altísima, me decía: padre, tiene 14 años y las preguntas que me hacen en el aula. Yo le digo: y si vos te pones con esa postura, no es ella, todo el aula te va a hacer esas preguntas porque se te ríen, ¿sí? Lo que quieren es venir y provocarte. Ellos sienten que saben más que vos. Entonces no, tranquilo, pone cara de no me interesa, pone cara de recién te das cuenta, ¿no? Y después vos lo vas llevando, lo vas llevando, ¿sí? Superemos a veces esa mirada que genera distancia y que después no nos cuentan más nada, ¿no? O vienen justamente para provocarnos, ¿no? Todos tenemos que aprender en esto, Todos tenemos que aprender de a poquito, animarnos. Les vuelvo a decir, ustedes son los primeros responsables, los padres, los abuelos, los padrinos, los que están cerca. Ustedes son los adultos significativos a los que ellos les van a venir a preguntar o a contar. Y superando los tabúes e inhibiciones, empezamos a contrarrestar entonces esas miradas reduccionistas. Concepto de integralidad. Dice: la educación sexual supone una visión profunda del ser humano y un camino moral amplio y rico, originado en la noción de hombre como persona, que no se limita solamente a aspectos sanitarios, biológicos, técnicos y científicos. No podemos quedarnos en la prevención, en lo sanitario, en lo técnico, en darle ideas a los chicos muchas veces en lugar de formarlos, ¿no? Desde lo psicológico, sexualidad siempre es, como si fuera una sola palabra larga, sexualidad de una persona. O sea, mi sexualidad, tu sexualidad, siempre, siempre. Sexo, lo biológico, es otro tema. Sexualidad es en mi casa, con mi familia, con mis experiencias, con mis alegrías, con mis tristezas, con mis aprobaciones, con mis vergüenzas. Eso es sexualidad. Siempre es mi sexualidad. Sexualidad de una persona. Abajo de todo. No todo lo que hace la persona tiene carácter sexual, pero sí toda acción es sexual, en la medida en que actúa la persona sexual. ¿Se entienden esos dos grandes títulos? En el centro puse: no puede ser objetiva ni tratada de modo mecanicista, fisiológico, anatómico, funcional. Ni la ciencia positiva es el único modo de conocimiento, ni la esencia de la sexualidad en su integralidad se le desvela totalmente a la ciencia positiva. Principio de los años 2000, cuando se planteaba mucho el tema de educación sexual y qué dar en educación sexual, una educadora rosarina decía: ¿qué vamos a dar ahora? ¿Educación cardíaca? ¿Educación hepática? ¿Educación ósea? ¿Educación dérmica? Decía ella, para decir, si vamos a seguir dividiendo así la persona, ¿en qué se va a convertir la escuela? Eso es lo que hay que evitar. Ni la ciencia llega a descubrir todo lo que es la sexualidad, ni la sexualidad se desvela totalmente a los métodos y los criterios científicos. Claro que hay que aprender a comer, claro que hay que tener una vida saludable, claro que hay que cuidarse del sol, claro que hay que tomar agua. Esas serían todas las educaciones, pero integrada, queridos hermanos. Así también con la educación de la sexualidad. Si no, seguimos dividiendo a la persona y la polarizamos toda. La educación de la sexualidad, dos definiciones importantísimas. Ayuda al sujeto para que entienda y gobierne su capacidad de vida sexual al servicio del amor a una persona. Esto es la educación sexual. Mi capacidad de vida sexual
la entiendo, la gobierno, la pongo al servicio. Segunda, comprende la educación del instinto sexual indisolublemente unida a la educación del corazón. Se trata de educar instintos y afectos. Volvemos a esta mirada necesariamente integral de la persona. Es absurdo, contraproducente, antieducativo identificar la educación sexual con meros aspectos técnicos y científicos. La educación no es la lucha contra un instinto. Sería como adiestrar a un animal. No es eso la educación. La educación es la maduración y la integración en todas las dimensiones de la persona. De ahí las críticas que le hacemos a muchos planteos de educación sexual, con los que nos encontramos a veces demasiado frecuentemente. La reducción a los aspectos antropológicos y éticos. No aparece la persona, solamente se habla de órganos, solamente se habla de métodos, punto. Desapareció la persona, hace una hora y pico que estamos hablando de persona, no, desaparece todo esto. El énfasis en lo preventivo, en lo biológico, un errado concepto de libertad, de sexualidad, amor, pareja, procreación, ni hablar. Yo a veces le digo a los chicos, para empezar un disparador, hacerlo 2 columnas, lo positivo, lo negativo, sexualidad, utilizando lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces ellos te dicen, embarazo, positivo o negativo. ¿Qué van a decir? Obviamente, ¿no? Lo procreativo es un peligro, y claro, a los 14 años, obviamente. A los 16 años, obviamente. El punto es que no tiene que ser. Porque ya de entrada entramos con un concepto errado, con un miedo. Después a los 30 lloran porque no pueden. Porque son situaciones que lamentablemente el cuerpo también, cuando ha consumido anticonceptivos, cuando ha sufrido violencias también en este sentido, a nivel hormonal, pues muchas veces pasa factura en la naturaleza. Y en muchas chicas se ve esto, que ha habido mecanismos anticonceptivos durante muchos años y cuando llegan a una edad donde quieren ser madres, tienen que hacer justo el camino al revés. Volver otra vez a un tratamiento para poder concebir, a veces se da, a veces no. Sesgada visión antropológica y la última también, una metodología que no respeta el pudor, la libertad, mucho menos la intimidad de las personas. 3 o 4 presentaciones sobre un concepto importantísimo que es el concepto de ley natural. Decía Juan Pablo II en Evangelio Vitae, la ley natural es el eco del Creador en la criatura. Qué hermosa frase, ¿no? Es el eco del Creador en la criatura, es el proyecto originario, un modo de la imagen y semejanza. El hombre participa de la sabiduría y de la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse. La ley natural expresa el sentido original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Catecismo de la Iglesia Católica. Texto bellísimo. Y luego con su Santidad León XIII, siglo XIX, la ley natural está escrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que obliga a hacer el bien y que prohíbe pecar. Esta prescripción de la razón no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta, a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Definición que le da Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, en la Suma Teológica, poniéndola como la norma que regula los actos del hombre. La esencia más propia de la ley natural es manifestar el proyecto creacional, dice lo que le dice la ley eterna. Por eso lo del eco que usa el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, no solo viéndola desde el aspecto jurídico, porque la ley nos hace pensar un poco en eso, ¿no? Sino como una cuestión más íntima, ¿no? Como una resonancia interior. A ver,
quienes hemos leído Pinocho, que creo que debemos ser la mayoría de acá, ¿no? Cuando Pinocho miente, sabe que está mintiendo, ¿no? Y cuando Pinocho se escapa de la casa, sabe que se está escapando de la casa, ¿eh? Y aparece ahí Pepe Grillo, que está... Bueno, yo lo uso mucho a eso, para hablar de la conciencia, pero también se puede usar para hablar de la ley natural. Es eso que vos sabés que tiene que ser de esa manera, y que te impulsa al bien, y que te hace disfrutarlo, aunque vayas contracorriente, o que te trata de frenar cuando ves que te estás yendo para otro lado, mostrándote que el camino no es ese. Esta es muy larga, la van a leer ustedes después, porque les va a quedar. Vamos a las 4 propiedades de la ley natural, bien en grande. La ley natural es una, es inmutable, es universal y es indeleble. 4 propiedades de la ley natural. Si somos personas, la ley nos empareja a todos, porque es parte de nuestra esencia, es el proyecto originario y creacional. No tiene que ver, la segunda, universal, no tiene que ver con una cultura determinada, con un modo de vivir. Va para todos, en todo el mundo, para todos los tiempos. El primer principio de la ley natural: hacer el bien, evitar el mal, defender la propia vida. Primer principio de la ley natural. Es allí donde nos sale el león de adentro, porque quiero vivir, porque quiero lo bueno, porque quiero ser feliz. Eso es ley natural, no hay que pensarlo, no hay que aprenderlo, no hay que razonarlo. Quitarle un caramelo a un nene para ver cómo te va. Y no fue a ninguna universidad. Sin embargo, él sabe que eso le gusta, eso lo quiere. Después tendrá que aprender que no puede comer caramelo todo el día. Pero sin embargo, como lo experimenta algo bueno, ahí nomás lo quiere tener para él para siempre. Indeleble. Indeleble. Está en lo íntimo del hombre. ¿Se oscurece? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Pero está. Está. Si es persona, siempre va a haber un modo de volver a despertarlo, aunque haya quedado muy opacado por distintas circunstancias. De ahí lo importante de poder llevar este mensaje a favor para rescatar lo humano y lo positivo que está en todos, por el hecho de existir. Lo tenemos porque somos, desde que hemos sido creados, y allí es donde hay que tomar para poder desarrollar esa riqueza que tenemos adentro. Solamente una frase, ¿no? La sociedad actual concibe la sexualidad de un modo muy diverso a todo esto que estamos diciendo. Muchas veces la Iglesia es la que intenta salvaguardar la plena verdad del amor humano, pero no imponiendo u oprimiendo con leyes extrañas, sino interpretando y sirviendo la sexualidad según el designio de Dios. La distinción es querida por Dios y siempre es querida como un bien. Desde la respuesta personalista decimos que la diferencia sexual es una llamada a salir de la soledad. Ninguno de nosotros se basta a sí mismo. Nos permite la reciprocidad, la integridad, la complementación. No es un hecho puramente biológico, sino capacidad relacional. Lo venimos repitiendo desde el principio. De ahí entonces la propuesta del Evangelio con la cultura de la vida. Tomo el texto del Buen Pastor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Papa Juan Pablo II en el Evangelium Vitae se va más atrás todavía, se va al Decálogo, los 10 mandamientos. Cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, ya le dice allí: no matarás. Y va a decir el Papa Juan Pablo II: es el corazón de la ley. Es el 5.º mandamiento, está en el centro. Como que todos se nuclearon en ese, incluso el amor a Dios, que es el primero. Todos los mandamientos en el corazón de la ley, el no matarás. Va a decir, ¿qué luces tiene esta cultura de hoy que pretende ir en contra de algo tan claro, tan evidente? El mandamiento
del cuidado y el cultivo de la vida. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Todo ser humano, y particularmente todo creyente, está llamado a cultivar la vida como don y tarea. La promoción y defensa de la vida es una cuestión social de máxima importancia, no es solamente un tema religioso. Necesitamos la vida, es una cuestión social. Los países europeos están necesitando que alguien haga los servicios que no hacen más ellos. Decían en Italia, si se fueran los asiáticos, Italia dejaría de comer pizza y pasta. Así de simple, porque todos los restaurantes están llenos de personas que han venido a trabajar de afuera. Lo más cultural de un país, que es el modo de comer, y concretamente hablando de los italianos no es poco decir, está siendo realizado por personas que han tenido que venir de afuera, porque se han quedado sin población, se han quedado sin sociedad. Entonces la cuestión de la vida no es una cuestión religiosa, es una cuestión social. Nos necesitamos. De ahí la importancia del cuidado y el cultivo de la vida. Contra la cultura de la vida que aparece, también esto se lo debemos a Juan Pablo II, la cultura de la muerte. 3 razones pone para la cultura de la muerte. Destruye el entorno vital y el universo circundante. Calentamiento global, contaminación, todo lo que podamos decir. Pierde el respeto por la vida de los demás. Tomamos la vida como meramente material biológico, manipulación genética, abortos, guerras, exterminios. Tercero, pierde también el respeto de la propia vida. Nos autoagredimos. Adicciones, comportamientos peligrosos, suicidios, en fin, en su máxima expresión. Esta cultura de la muerte se ampara en falsos derechos individuales. Yo hago lo que quiero. Mi cuerpo es mío. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Vos no acomodaste tus genes. Vos no le estás diciendo a tus neuronas, vos no le estás diciendo a tus riñones que en cualquier momento dejan de funcionar y lindo problema te traen. Falsos derechos individuales, falsas libertades. Un concepto de libertad desgajado del concepto de libertad. Y todo puede ser convencional y negociable, incluso lo más fundamental que es el derecho a la vida. El Papa Francisco da un paso más. Cultura de la vida, cultura de la muerte, nos va a decir cultura del descarte. Hoy muchas personas ya directamente son descartes de nuestra sociedad. En Evangelii Gaudium esto está muy desarrollado. Dice, hemos dado inicio a una cultura del descarte, que además es como que se promueve. Ya no se trata simplemente de la explotación, de la opresión, sino algo nuevo. Con la exclusión que se va dando, queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Ya no se está abajo, en la periferia, sin poder, se está directamente fuera. Los individuos son considerados como sobrantes. Ayer nuevamente otro naufragio en el mar Mediterráneo. Niños murieron también allá, ¿no? Gente que escapa y que no puede entrar a otros países sino de esa forma. Las fronteras están cerradas. En Argentina la gran mayoría somos nietos, bisnietos de personas que han venido buscando una vida mejor, huyendo de guerras, huyendo de hambrunas. Es conmovedor que hoy tantas personas, miles, mueran en este intento de buscar una vida mejor, porque no son recibidos, son sobrantes de una sociedad que los descarta. ¿Tenemos tiempo para decir algo de género? Y cerramos con esto. Tema importantísimo, tema sobre lo que se ha hablado muchísimo y que podemos seguir conversando. Género y roles sexuales. Todo lo que venimos diciendo de sexo y de sexualidad en las últimas décadas viene replanteado, sobre todo desde el año 1995, cuando en las conclusiones de la conferencia de Pekín se decía lo siguiente: con este término se hace referencia a las relaciones entre varones y mujeres basadas en roles
definidos socialmente para uno y para otro. Aquí está la base de una definición que se venía gestando desde hacía décadas, pero que nunca había tenido el apoyo de una convención internacional. En el año 1995 pasa a ser un texto aprobado por la Organización de las Naciones Unidas y desde entonces, ya más de 20 años, empieza a ser el texto que rige las relaciones entre varones y mujeres, no fundadas en el sexo, sino fundadas en los roles. Ahí está la palabra mágica que viene como a cambiar la situación. Se pretende afirmar que las diferencias entre el varón y la mujer no corresponden a una naturaleza fija, lo que decíamos antes de ley natural, ¿no? Ineludible, única, indeleble, inmutable, universal. No corresponden a una naturaleza fija, sino que son el producto de una cultura, de un país y de una época determinada. ¿Qué propone la ideología de género? 3 frases de todo lo que se podría decir. Primero, que el género es algo construido por la sociedad. Por lo tanto, hay una esencial igualdad de géneros. No empecemos a decir bueno, malo, positivo, negativo. Estas son las propuestas. Esencial igualdad. La diferencia ha sido usada para oprimir. Cuando se decía varón, mujer, era para oprimir a unos por sobre otros. Si se ponen a pensar, con la primera podemos estar de acuerdo. Somos todos iguales, ¿no es cierto? Hay una esencial igualdad. Con esta segunda no. ¿Cómo es esto de estar peleados permanentemente, oprimiéndonos? Tercero, aquí es donde termina de saltar, para liberarnos de esta opresión es necesario que la mujer compita con el varón y gane, por supuesto, en el sentido profesional y en todos los ámbitos de la vida, aunque como consecuencia tenga que renunciar a ser mujer y perder lo más íntimo que es la capacidad de dar vida, la maternidad. Lo digo rápidamente, sobre esto se puede profundizar mucho. Hay 2 tipos de feminismo: el feminismo de dignidad, un feminismo que busca la igualdad de oportunidades, y un feminismo radical o de género que busca esta lucha, este combate. En este feminismo radical aparecen las famosas 3 M's malditas. No sé si lo han escuchado, no es nada agradable decirlo, da un poco de vergüenza porque sé que me están firmando, pero es algo que se conoce públicamente. Las 3 M malditas, de la cual la mujer tiene que salir, tiene que escaparse, son la menstruación, el matrimonio y la maternidad. ¿Qué quedó de la mujer? ¿No es cierto? Ese es el feminismo de género, el feminismo radical de estas personas que les gusta ir sin remera y mostrarse diciendo si los hombres pueden andar si los varones pueden andar sin remera porque nosotras no, y todo este tipo de cosas que suenan hasta un poco groseras, ¿no? Porque pierde esa esencia, esa intimidad, esa riqueza tan linda propia de la mujer. Bueno, una imagen, ¿no? Para mí la ideología de género es esto, ¿no? Es como una mano sin rostro, sin corazón, sin nombre, que pretende manipular a una marioneta que sería nuestra sociedad. Una frase tomada de un libro ya de hace unos años, un abogado rosarino, el doctor Mariano Morelli, especialista en bioderecho, dice: entre ambos sexos hay diferencias genéticas, orgánicas y psicológicas. Tales diferencias suelen desarrollarse en diversas manifestaciones culturales: la ropa, el modo de adornarse, las profesiones que se eligen, la forma de caminar, de hablar, los deportes. Estas manifestaciones culturales pueden cambiar, claro que sí, legítimamente pueden cambiar, pero eso no tiene que contradecir la propia identidad sexual y sus características particulares. Clarito, ¿no? Aquí es donde yo me animaría a introducir una nueva palabra, que es la palabra perspectiva. No es lo mismo hablar de ideología de género que hablar de perspectiva de género. Hay un documento también de nuestra
nuestros obispos en Argentina que dicen: la perspectiva es necesaria, es el modo desde el cual vemos la realidad. Muchas veces para corregir un hijo, el papá y la mamá tienen que ponerse de acuerdo porque uno ve de una manera y otro ve de otra, ¿o no? Totalmente normal. Eso es la perspectiva. La ideología es otra cosa. La ideología no ve la realidad, manipula desde su propia idea, esa manota, ¿no? Que manipula desde su propia idea. Entonces, no necesariamente identifiquemos lo que es perspectiva con lo que es ideología. Aquí el doctor Morelli, este documento, este librito es del año 2006, está ahí citado, ya está hablando de esto. Hay cosas que pueden cambiar legítimamente con el tiempo. Todos sabemos, el modo de vestir, tantas cosas que son culturales y que no hacen a la esencia. El punto es, como dice al final, que no puede contradecir la identidad en sus características particulares. Terminamos con una catequesis del Papa Francisco, 15 de abril de 2005. Como todos sabemos, la diferencia sexual está presente en tantas formas en la vida, en la larga escala de vivientes, pero solo en el hombre y la mujer, ésta lleva en sí la imagen y la semejanza de Dios. De nuevo, no es lo mismo el sexo en cualquier nivel de naturaleza que en la persona humana. En la persona humana la diferencia sexual es imagen y semejanza de Dios. El texto bíblico lo repite 3 veces en 2 versículos. Yo nunca me había dado cuenta de eso, leyendo la Biblia tantas veces, pero es así. En 2 versículos, 3 veces dice: hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó varón y mujer. Hacía falta, uno dice, como cuando mi mamá me decía: 3 veces te dije, y uno ya salía con la cabeza agacha, porque acá ya no se puede pedir perdón, ¿no? Hay que hacerlo directamente, ¿no? 3 veces en 2 versículos, ¿sí? Ese es el dato originario, el párrafo de abajo. La remoción de la diferencia no es la solución, es el problema. Quitar la diferencia entre el varón y la mujer, ese es el problema, no es la solución. Para resolver los problemas relacionales entre varón y mujer, tiene que darse un cambio mucho más profundo, con ese lenguaje tan propio de Francisco: escucharse más, conocerse más, quererse más, no pretender ser iguales. Resulta que ahora yo hago lo que tendrías que hacer vos y vos ponete un rato en mi lugar. No necesariamente eso soluciona las cosas. Poder llegar el uno al corazón del otro. La cultura moderna y contemporánea ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el enriquecimiento de la comprensión de esta diferencia. Pero también ha introducido muchas dudas y mucho escepticismo. Por ejemplo, yo me pregunto si la así llamada teoría del género no es también expresión de una frustración y de una resignación que apunta a cancelar la diferencia sexual porque no sabe más confrontarse con ella. Nos arriesgamos a dar un paso atrás. En lugar de seguir avanzando, con esto lo que hacemos es volver atrás, volvemos a lo que estamos criticando. Amoris Laetitia, año 2018, 17, no me acuerdo, 17, no 16, 2016. Amoris Laetitia, número 56. Otro desafío surge de las diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del varón y la mujer. Presenta una sociedad sin diferencia de sexo, vacía de fundamento antropológico, sobre todo en la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre varón y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambiaría con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural se pueden distinguir, pero nunca se pueden separar. En serio que es la última, Género
varón y mujer los creó, año 2019. Ahí están las 3 palabritas que les había dicho antes: escuchar, razonar y proponer. ¿Escuchar qué? Lo que veíamos como primera propuesta. Cuando surge el debate es porque faltaban oportunidades, porque la mujer se sentía oprimida. Entonces empieza a hablarse de esta lucha de sexos, que después, fíjense en todo lo que viene degenerando, ¿no? Que en los años 90 se hablaba de las identidades queer, que eran estas personas indefinidas que se podían relacionar con cierta maleabilidad, más allá de la diferencia sexual, incluso con edades, adultos, niños, y bueno, y todo lo que eso puede llegar a generar. El poliamor, donde se habla científicamente en los programas de la tarde, dicen, y una especie de libertad, otro error ahí me ha quedado, de autodeterminación. Ante este escuchar nos tiene que llevar a razonar, ¿sí? Hay diferencias constitutivas objetivas, y eso es lo que estuvimos hablando y exponiendo mucho. No podemos negar la alteridad, no podemos negar la complementariedad. Y ahí viene nuestra propuesta, ¿no? Una propuesta desde la antropología cristiana, la propuesta de la familia, de la escuela, de la sociedad, de la cultura, la formación de los formadores, algo realmente importante, y creo que en eso estamos dando un paso en esta mañana. Reconocer que el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su antojo. Hasta aquí un poco esta propuesta grande. Les pido disculpas por la cantidad de material por ahí o el tiempo que me he extendido, pero para hacer un pantallazo general, que si repasamos, partimos desde el dato original, creado a imagen y semejanza de Dios, en diferencia de sexos, pasando por una profundización sobre la identidad sexual, los datos culturales, la ley natural, hasta que llegamos a esta última parte de la ideología del género, con todo lo que puede generarse de debate y de charla. Yo espero que después puedan venir preguntas que nos ayuden a seguir profundizando y en un intercambio rico poder seguir sacando conclusiones. Gracias. Bueno, yo le voy a pedir a las personas que hoy el padre nombró, que Ricardo, que vengan acá al lado mío. Vamos a hacer un recreo de 10 minutos. En ese lapso, aquellos que quieran acercar las preguntas, la acercan a los que estamos aquí adelante. Nosotros con mucho gusto después le vamos a dar al padre Ariel para que él lo vaya contestando, ¿sí? Así que pueden tomar recreo, están los baños, pidan agua caliente. Pareciera que las sillas tienen pegamentos, digo, porque nadie se mueve. Tienen 10 minutos para estirar las piernas, elaborar las preguntas, y en medida que tengan las preguntas las traen acá adelante. Muchas gracias.